Muy bien, señores, continuamos. Entonces, hasta este momento debe quedar claro que tanto la varianza como la desviación estándar, que en el fondo es lo mismo, miden a ambos el grado de uniformidad o desuniformidad que haya en un cierto grupo de datos. El problema que queda para ustedes de investigar es qué pasa si estos datos vienen en una tabla de frecuencia. Yo no voy a hablar sobre eso. Muy bien, señores. Son las principales, no todas, hay otras. Por ejemplo, una medida muy somera, muy rápida, es el rango. Ustedes ya lo conocen, ¿no? El rango es la diferencia que hay entre el valor más alto y el valor más bajo. Esa diferencia, ¿no? Entonces, señores, si por ejemplo tenemos en un salón de clase, tenemos un grupo de bastante jóvenes, en el que la edad pues más alta sea, por decir algo, 28 años, y haya también de 27, y haya de 21, y haya de 26, y una serie de valores, el rango para estos datos será de todos el mayor, menos de todos el menor, El rango es de 7, quiere decir de que hay 7 como distancia entre el más viejo y el más joven, o dentro de ese rango ocurren el resto de valores. Pero ¿qué pasaría si en este salón no hubiera alguien tan joven, sino pues el más joven tuviera, por decir algo, 42 años, y hubiera también gente de 36, y hubiera, por ejemplo, gente de 25 y gente de 22 años. El rango para este caso sería el valor más alto, que es el 42, menos el más bajo, que es el 22, y este salón tiene un rango de 20, que comparado con este, me indica que este grupo es mucho más variable. Están más dispersos los datos, más alejados unos de otros, pues de aquí a aquí hay realmente 20, en cambio de aquí a aquí nada más hay 7, quiere decir que son un grupo de datos más compactos o más similares, más uniformes entre sí. Señores, es el concepto de rango, que no tiene nada de extraordinario, ¿no? En el Excel enseguida lo vemos, con un par de funciones debe de resultar. Ok. Tenemos, señores, otras medidas de dispersión, otras medidas. No son tan importantes, pero sí nos ayudan mucho, cuando menos la primera que dice acá, coeficiente de variación, y observemos que la segunda es la investigación de ustedes, cómo se calcula la varianza de datos agrupados, sinónimo de una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias que ya la hemos hecho en la semana pasada. ¿Qué pasa si me entregan como tabla? Entonces, señores, vamos a conversar un poco sobre lo que es el coeficiente de variación y vamos a pasar también al Excel a hacer un poquito de la práctica del rango. Vean ustedes. Aquí vamos, ¿no? Estoy en el Excel en una parte nueva. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Y voy a poner pues un grupo de edades, igual que los que hicimos en la pizarra, pero pues que sean así prácticamente al azar, ¿no? Es un grupo de edades que no tiene ningún criterio de construcción, nada más que lo estamos haciendo así. ¿Cómo calcularía el rango? Bueno, no hay una función, no existe una función que directamente me dé el rango. Entonces, este rango lo voy a conseguir o lo voy a lograr mediante dos funciones. Una que se llama la función máximo, max, y entonces vamos a tomar que de todas estas me escoja el más alto. Bueno, el más alto me dice es el 56. Continúo editando la fórmula, menos el más bajo. Fíjense que el más bajo es el mínimo de los mismos valores.
Y entonces efectuamos y me va a decir, mira, el máximo que es 56 menos el mínimo, que si no me equivoco creo que es 21, me dice el rango es 44. No existe, insisto, una función que directamente me calcule el rango, pero son dos funciones muy pequeñitas, máximo y mínimo. Son dos funciones bastante pequeñas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el coeficiente de variación. El famoso coeficiente de variación. Acá lo voy a escribir para que sepamos de qué estamos hablando. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene alguna utilidad práctica, especialmente cuando se trata de comparar grupos, entre dos grupos podría ser. ¿Qué les parece si aquí, señores, voy a escribir el precio que suelen tener los tomates en el mercado, en Walmart, ¿no? Cuando vamos de mandado. ¿Qué precio tienen los tomates? Pues, perfecto, varía el precio, varía de una semana a otra. Pues sí, claro que varía, tiene variación. Por ejemplo, yo cuando voy al mandado, entre paréntesis, sí, yo voy al mandado, en algunas semanas los he encontrado a 8 pesos el kilo. Hay momentos en que sí, el precio se sube bastante, ¿no? Se sube a 12 fácilmente. Hay momentos en que se sube a 16, claro que se sube a 16. Y hay momentos en el que el mercado, no sé, pues se llena y me queda a 4 pesos el kilo y aprovecho para comprar cantidad de tomate, ¿no? Veamos cuánto tenemos acá como precio medio. Señores, vamos a ver, voy a escribir acá la función promedio. Y tengo que el precio medio del tomate es 9.33, que suele estar así en el mercado la mayor parte del tiempo. Aquí aclaro que esta es la media. Voy a calcular su desviación estándar. Entonces ya sabemos que es la función desbest y estoy calculando la desviación estándar. Pues hasta ahí no me dice mucho, ¿no? Pero voy a escribir ahora la fórmula, aquí, la fórmula del coeficiente de variación, la voy a poner aquí abajo. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido el promedio, y esto por 100 para expresarlo como porcentaje. Desviación estándar entre el promedio por 100. Perfecto. Hasta ahí todavía no tenemos nada de extraordinario. Voy a tomar un segundo caso, un segundo ejemplo, que van a ser las casas, ¿no? Queremos comprar una casa porque nos vamos a casar y la esposa quiere casa nueva, y entonces vamos a ir a buscar las casas que están caritas, y para que no sea un número muy grande, las voy a escribir en dólares. Podemos encontrar una casa probablemente de $40,000. Pues sí, lo vamos a encontrar una pequeña casa, ¿no? La novia va a decir, no quiero esa casa, quiero una casa más grande. Pues bueno, vamos a buscar una casa más grande que tal vez valga $60,000. Pero el banco no me dio el financiamiento, pues entonces acabo comprando finalmente una casa que en realidad me cuesta $50,000. Voy a calcular su promedio, voy a calcular el promedio de esta casa, de este grupo de casas. El promedio es 50,000, precio medio. Voy a calcular su desviación estándar. Estoy calculando la desviación estándar y tenemos, señores, acá queda la pregunta. Ustedes me tienen que decir cuál de estos dos artículos es más variable. Señores, ¿cuál de estos dos artículos es más variable? ¿Varía más los tomates o varía más las casas? ¿Las casas son más o son menos variables? ¿Los tomates son más o son menos variables? Señores, vamos a hacer una breve interrupción mientras ustedes lo piensan. Al regresar me responden. Corriendo. 5, 4, 3, 2. Muy bien, señores. Entonces, ustedes ya lo han pensado, ¿no? Podrían haber pensado en el sentido de que, mira, se dijo de que cuando tiende hacia el 0
es menos variable y conforme se va a un número más grande es más variable, y bajo ese criterio, por supuesto que 10,000 es un número enormemente mayor que un 6, entonces debe ser las casas más variables que los tomates. Pero también por ahí la intuición me está diciendo de que no, en realidad los tomates duplican o triplican su precio y por tanto los tomates deberían ser, pues, respuesta, no podemos compararlos directamente por la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estos están medidos en pesos mexicanos y estos están medidos en miles de dólares, entonces son dos unidades totalmente disímiles entre sí. No puedo comparar yo centímetros contra kilómetros, de hecho uno va a ser más grande que el otro. Cuando ocurriera que las unidades en que se expresa una cierta variable son totalmente diferentes de las otras unidades, entonces la desviación estándar no me sirve y sí me sirve el coeficiente de variación. Vamos a verlo de acuerdo a nuestra definición. No nos olvidemos que el coeficiente de variación está definido de esta manera: desviación estándar entre promedio y multiplicamos por 100. Voy a hacer eso en el Excel. Fíjense ustedes en la hoja de Excel, señores. Aquí estoy aplicando mi coeficiente de variación. Le voy a poner CB nada más. Será la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje. Y me dice, varía 60%, 65%. Veamos para las casas. Las casas va a ser desviación estándar entre promedio y eso va multiplicado por 100. Ajá, señores, las casas varían en su precio nada más que un 20%. Nada más que un 20%. Entonces ahora sí puedo comparar cuál varía más, a pesar que las unidades de uno y de otro son muy diferentes. Pues bien, las casas, en realidad, a pesar de que son números grandes, varían mucho menos que el precio de los tomates, que es un precio pequeño, pero altamente variable. Señores, el ejemplo yo creo que ilustra suficientemente bien el uso del coeficiente de variación. Insisto, se debe utilizar cuando la variable que estamos trabajando es muy diferente en sus unidades de alguna otra variable de comparación. Señores, esto es el coeficiente de variación. Vamos a ver.